Hola amigo, bienvenido a Biblia Textos Cuestionables. Esta vez vamos a tratar una temática un tanto imposible para algunos y que ha sido punto de debate, y es acerca del diluvio. Ustedes saben, la narración acerca del diluvio la podemos encontrar en el capítulo 6 de Génesis, y específicamente el versículo 17 reza así. Dícele Dios a Noé: mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá por causa del agua. Entonces, para algunos, escuchar acerca del diluvio es algo que, una idea o una novela o algo místico o ficticio que únicamente puede existir en las páginas de la Biblia. Pero el objetivo de el pequeño video de hoy es para mostrarles en varios puntos de vista, tradicionalmente, geológicamente, topográficamente, evidencias palpables, testimonios de algunos, ¿verdad? Y también mostrarle por último bíblicamente que el diluvio sí existió. Y aunque no lo creas, este mundo fue destruido una vez debido a la maldad, debido a la inmoralidad, debido a la depravación que tenía la humanidad en ese entonces. Entonces le invitamos para que dedique un tiempo para estar con nosotros. Tenemos información muy importante, así que no se vaya de su lugar porque ya comenzamos. Bien, antes de comenzar queremos decirle que cada uno de los datos que hemos registrado y de los que hemos investigado vamos a estar mostrándolo en pantalla. Y para eso vamos a comenzar primeramente con evidencia lingüística. Vamos a ver qué nos habla los pueblos o la tribu de Arikara que fueron de Dakota del Norte en los Estados Unidos. ¿Qué nos dicen ellos acerca del diluvio? Ellos cuentan que unos gigantes se mofaban de los dioses y el dios Nesaru los aniquiló con un diluvio, pero le salvó la vida al pueblo Arikara en una cueva. Ahora vamos a ver lo que nos dicen los mayas. Los mayas describieron la existencia de Huracán. Huracán era un dios serpiente que destruyó al mundo con aluviones. Ustedes saben que aluviones es lo mismo que diluvio. Una versión también azteca del dios Chimalpopoca dice que el diluvio universal fue generado por Chalchitlicue para terminar con la cuarta era. Ahí me disculpan la pronunciación de estos nombres, pero son muy difíciles de pronunciar. Dice que el dios Tezcatlipoca le avisó al nombre Nata para que fabricara una balsa con ciprés y de esa manera sobrevivieran él y su esposa Nena. Ahí ustedes pueden ver que en este relato lingüístico hay mucha similitud en cuanto al nombre que se le da a este hombre Nata, muy parecido al de Noé. Y también a Noé, cuando construyó el arca, utilizó madera de ciprés o pino, ¿verdad? Plantas coníferas que en ese entonces eran plantas muy resinosas y que ayudaba, ¿verdad? Como un impermeabilizante para que el agua no entrara al arca. Y como dice también esta versión, dice que le avisó este dios a Nata para que construyera este barco y se salvara él y su esposa. Mucha similitud con el pasaje bíblico. Ahora, la cultura chincha de Perú dice lo siguiente. Ella habla también acerca del diluvio universal y dice que en ese diluvio universal fueron llevados las personas del Perú, fueron llevados a una montaña muy alta guiados por una llama. Esa llama tenía la capacidad de hablar y de esa manera ellos fueron salvados. Los Aymara, que también pertenecen al Perú, y también los Aymara de Bolivia, relatan que Viracocha había creado gigantes, pero estos causaron destrucción. Así que tuvo que matarlos con el gran aluvión. Vuelve nuevamente a hacerse mención del aluvión, ¿verdad?
así como dijeron los mayas. Entonces fueron muertos por el gran aluvión. Y los incas contaron lo mismo. En adición a estos personajes, incluyeron a Manco Cápac, Mama Ocllo, y ellos se encargaron de nuevamente repoblar la tierra. Evidentemente, ahí como podemos escuchar, se está hablando acerca de una pareja, un matrimonio, que después de ese gran aluvión se encargaron nuevamente de repoblar la tierra. Mucha similitud también con respecto a Noé y a sus esposa y sus hijos con sus nueras. La misma bendición que Dios le dio a Adán cuando lo creó, que le dijo multipliquen y llenen la tierra, también se la dio a Noé una vez después del diluvio. Los indios también de Tupinambás de Brasil dicen que sus ancestros se ahogaron en una gran inundación. Y por último, la mitología guaraní dice que en una era primigenia paradisíaca llamada Ibi, ellos la llaman era Ibi, había un gran pecado en el mundo, producto al incesto de Yeupie y la hermana de su padre, una deidad según ellos. Así que los dioses mandaron el diluvio y fueron creando una segunda tierra, pero esta vez era un poco más imperfecta. También encontramos evidencia acerca de los nórdicos. Los nórdicos dicen lo siguiente: el dios Ymir fue un gran gigante con fuerza sobrehumana que vivía en otro mundo distinto al nuestro. Ymir fue creado a partir de hielo derretido y la ceniza y arcilla de un mundo de fuego. Debido a la malevolencia de Ymir, Odín, Vili y Ba luchan contra él, logrando matarlo. El derramamiento de su sangre crea una gran inundación, en la cual perecen casi todos los gigantes ancestrales, que ellos los llaman los Jotun, según los nórdicos, los Jotun o Jotun. Solo sobreviven dos personajes, dos gigantes, a los que se le llaman Jotun, que son Bergelmir y su esposa, quienes se encargaron de construir un arca y repoblar nuevamente la tierra. Nuevamente se ve la similitud de estos personajes con el relato bíblico. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dicen los griegos. Los griegos nos dicen que Zeus decide exterminar a la humanidad, pero el titán Prometeo le avisa a Deucalión para que construya un arca y así sobreviva junto con su esposa Pirra. Luego de 9 días de lluvia torrencial, el arca yace en el monte Otris. Es mucha similitud con la historia bíblica, que dice que el arca reposó sobre las montañas de Ararat, según lo que nos muestra Génesis. Ahora sigue diciendo que Deucalión le ofrece un sacrificio a Zeus, lo mismo que hace Noé también. Noé, cuando termina el diluvio, que Dios le permite salir nuevamente fuera del arca, ya cuando ya la vegetación había emergido en la tierra, lo primero que hace Noé es ofrecer un sacrificio de agradecimiento a Dios por su cuidado, por su protección, y nuevamente darle una nueva oportunidad a la humanidad. Se sigue diciendo aquí la mitología griega que más adelante Deucalión y Pirra encuentran tierra firme y consultan el oráculo de Delfos. La respuesta indica que deben ellos repoblar nuevamente la tierra. ¿Y de qué manera la repoblaron? Dice que lanzando piedras, conocida como los huesos de Gea. Gea es una alusión a la tierra como madre, a la madre tierra. Dice que ellos lanzaban piedras y entonces las piedras comenzaron a transformarse en seres humanos, dando así una nueva oportunidad a la raza humana. Ahora, ¿qué dicen los hindúes respecto al diluvio? Los hindúes
dicen que el diluvio sería parte de los cambios de la tierra, o sea, fue producto de algo natural y no un castigo divino como vemos en las otras culturas anteriores que hemos mencionado. O como lo dice también el Dios Yahvé. Ellos descartan la idea de que el diluvio fue un castigo por parte de Dios debido a la depravación, a la pecaminosidad que había en el mundo. Y dicen, no, Jehová no envió ese diluvio. Y lo que dicen otras culturas respecto a que otras deidades mandaron el diluvio, eso no es cierto. Entonces ellos dicen que Vishnu se le aparece a Manu. O sea, Vishnu, una deidad, se le aparece a Manu en forma de pez. Vishnu le profetiza a Manu que el mundo sería inundado en 7 días y le instruye para que construya un arca gigante que lleve en ella solamente 7 sabios y reúna todo tipo de semillas y animales. Ven que aunque ellos descartan la idea de que el verdadero Dios envió este diluvio como castigo a la humanidad de entonces que estaba completamente alejada de Dios, ellos introducen una nueva deidad, Vishnu, y dicen que este Vishnu le habla a un hombre llamado Manu y que este Vishnu se le aparece en forma de pez y le dice, mira, voy a destruir el mundo se va a destruir, va a ser inundado por 7 días, así que construye un arca gigante y que en él solamente incluye a los 7 sabios y reúne todo tipo de semillas y de animales para darle otra oportunidad a la humanidad. Ahora, vamos a ver qué es lo que nos dicen los sumerios. Seguramente la historia que narran los sumerios al respecto es una de las más conocidas, que es la epopeya de Gilgamesh. Yo pienso que todos en algún momento, consciente o inconscientemente, de una manera jocosa o no, o por oídas al menos, han escuchado esta frase, la epopeya de Gilgamesh. Ahora, ¿qué nos dicen los sumerios basado en la epopeya de Gilgamesh? Ellos dicen que el dios Enlil no toleraba el ruido que hacían los seres humanos. Entonces el dios Enki, sin embargo, consideraba que el diluvio universal era algo muy drástico para darle un castigo a los seres humanos. Y le avisa al príncipe Siusudra para que construya un arca y así preservar la semilla de la humanidad y de los animales. Entonces hasta aquí, mis queridos, hemos podido ver, hay muchísimos relatos más referente al diluvio, pero bueno, esto lo hablamos. Quisimos destacar principalmente las culturas, digamos, un tanto más conocidas o de las que se tiene más conocimiento hasta nuestros días respecto al diluvio. Pero si usted indaga de manera personal acerca de otras culturas no muy significativas o que han tenido gran trascendencia a lo largo de los años, ustedes pueden ver que esas culturas también tienen mucha similitud en sus relatos respecto al diluvio bíblico. Ahora, teniendo otras evidencias acerca de mapas y demás, encontramos que el mapa de Piri Reis, le vamos a estar mostrando imágenes al respecto. El mapa de Piri Reis del año 1513 muestra que las tierras de la Antártida no tenían hielo. Ustedes ven que la Antártida actualmente está cubierta prácticamente en un 95% o un 100% si mal no recuerdo. Ahí me disculpan los datos más exactos, pero está cubierta completamente de hielo. Y este mapa muestra a la Antártida que los antiguos que una vez estuvieron allí y los pueblos que una vez estuvieron allí dibujaron este mapa, ¿verdad? Y lo dibujaron pero sin hielo, o sea, había vegetación, no fue algo... no es de pensar de que la Antártida todo el tiempo hubo hielo. Y más adelante vamos a ver debido a por qué tanto en el polo norte como en el polo sur todas esas regiones que una vez estuvieron llenas de vegetación y coronadas por bosques majestuosos, vamos a ver por qué ahora se encuentran en hielo.
Ahora, también encontramos el mapa de Sino, es otro mapa singular y ahí se encuentra que Groenlandia está sin casquetes de hielo. Si ustedes saben que la mayor parte de Groenlandia, que es una de las islas mayores del mundo, o la mayor del mundo, perdón, Groenlandia está cubierta de hielo. Entonces, este mapa de Sino muestra a Groenlandia sin hielo y también con vegetación. En vez de ser una isla completamente helada, cubierta de hielo, se muestra en este mapa a la isla verdecida. De hecho, usted puede ver que el nombre que se le da a esta isla de Groenlandia viene del un inglés más antiguo que es Greenland. Green, que es verde, y land, ¿verdad? O land es tierra, o sea, tierra verde. De ahí se debe a que el nombre de Groenlandia, porque en un principio la isla no estaba así, ¿verdad? En un principio la isla estaba completamente verde, o sea, no estaba cubierta de hielo. Ahora, vamos a ver que también una evidencia geológica. Vamos a ver ahora evidencia geológica al respecto de que sí existió el diluvio. Por ejemplo, la extracción de petróleo desde las profundidades de los océanos, mayormente en los océanos, no hubiera sido posible si no existiera restos de organismos que estuvieran vivos, pero fueron sepultados de manera inminente por rocas y una gruesa capa de sedimentos. Es algo muy claro. Tal vez los que no están muy relacionados al respecto verán de que esto es como una manera de apoyar o hacerle una coacción, ¿verdad? A la idea de que sí existió el diluvio, pero es así. Los geólogos saben que solamente el petróleo es producto a la descomposición, no en su totalidad, pero en sí en grandes rasgos a la descomposición de organismos vivos, ¿verdad? Organismos vivos. ¿Y por qué en lo profundo de los océanos es donde se encuentran los organismos vivos? Porque en un sentido general, el diluvio consistió específicamente que todas las cosas preciosas que habían a la luz de la humanidad en ese entonces, Dios las sepultó en las profundidades para que no fueran o no estuvieran no fueran más el motivo por el cual el mundo se depravara o se apartara más de Dios. De hecho, la razón también la encontramos cuando se buscan minerales preciosos. El oro, el diamante, esos minerales preciosos no se encuentran a flor de tierra. ¿Dónde se encuentran? En las profundidades. Cuando se halla una mina, no es porque la mina se encuentra a flor de tierra, porque alguien tropezó y no. Salvo en algunas ocasiones, que sí han habido ocasiones, pero son casos bien aislados. Pero los minerales preciosos, para usted encontrarlos, se encuentran en las profundidades, bien en lo oculto, en las profundidades. Porque todos esos minerales preciosos que hoy en día dedicamos tiempo, años y muchas inversiones para encontrarlos en las profundidades, en el tiempo de los antediluvianos, al principio, esos minerales se encontraban en flor de tierra. Entonces, el objetivo de Dios principalmente fue sepultar a todo vestigio de maldad de esa generación, de esa humanidad de entonces, de ese mundo. Entonces invirtió el mundo. Lo interior lo sacó a lo exterior y lo que estaba en la superficie lo puso en lo interior, allá en lo más profundo de los océanos, donde fuera imposible ser alcanzado por la siguiente generación o la siguiente humanidad. De hecho, aunque no lo traen como evidencia o no lo sacan a la luz para descartar la veracidad del diluvio y no darle preponderancia a la Biblia en lo que dice su palabra o lo que dice la palabra de Dios, sabemos de que muchos de estos geólogos, cuando extraen el petróleo en crudo, extraen restos de animales, restos de organismos, restos de plantas, restos de árboles, que incluso restos de árboles que hoy en la actualidad no existen.
y resto también de organismos como seres humanos, como resto de humanos, resto de plantas que hoy están en la superficie, resto de animales también. Entonces, ¿cómo es esto posible? Únicamente, la única razón es producto al diluvio. Entonces, vamos a ver también la evidencia topográfica. Evidencia topográfica. Dice que la estructura geográfica continental de la Tierra, cuando la vemos, indica que en un tiempo atrás todas las placas tectónicas estaban unidas, que es lo que los científicos llaman de que en un tiempo atrás, ellos dicen que fue millones y millones de años atrás, pero bíblicamente eso está descartado. Este mundo no tiene millones y millones de años de existencia. En un tiempo, la Biblia muestra de que el mundo estaba unificado. No habían continentes separados por océanos, por mares, no. Había una sola tierra unida en su totalidad. Entonces, cuando usted ve la topografía de la Tierra en los continentes, usted se da cuenta, por ejemplo, la América del Sur con África, esa forma corazonada que tiene, usted se da cuenta de que en un tiempo estaban unidas. Y esto tiene apoyo bíblico también, aunque usted no lo crea. Por ejemplo, si nosotros leemos allí la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 5, nos dice lo siguiente, versículos 5 y 6. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. O sea, cuando dice que la rodeó con agua, quiere decir de que la tierra estaba como, estaba unida. O sea, sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Es lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Esta versión bíblica la extraje de la Nueva Traducción Viviente, que habla en forma más palpable, más clara, ¿verdad?, acerca del texto bíblico. Entonces, esa es la evidencia topográfica. Entonces, eso muestra, como decía hace un momento, de que en un tiempo la tierra estaba unida y que esa separación únicamente pudo ser posible debido a una catástrofe universal como lo fue el diluvio. En ese entonces debemos entender que no solamente hubo lluvias, así, aunque el texto lo muestra así tan superficial de que llovió, no. También hubo un gran terremoto universal que hizo que la corteza terrestre se quebrara, haciendo que desde las profundidades, emergiera corrientes de aguas de gran magnitud. Y esto se entiende cuando en la Biblia se lee que en ese entonces fueron rotas las cataratas de los cielos y las fuentes del gran abismo. Bíblicamente, en la palabra de Dios, cuando se hace alusión a abismo, no solamente se está refiriendo a un gran cañón, sino también se hace referencia a los océanos, al mar, a las profundidades de los mares. Entonces, la Biblia en Génesis capítulo 7:11 dice que en ese tiempo fueron rotas las fuentes de los cielos y las cataratas de los cielos, y las fuentes del gran abismo. O sea, hace dos distinciones de dónde vinieron las aguas, tanto de arriba como de abajo. Y esto tiene una gran explicación también, porque en la Biblia dice que en el segundo día Dios formó la tierra y también los cielos. Y fue también cuando Dios separó las aguas de los cielos y de las que estaban debajo de los cielos. O sea, me explico. Dice el texto bíblico: entonces dijo Dios que hay un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. O sea, las aguas que estaban en la superficie y las aguas que estaban por debajo de la corteza terrestre. Y esto fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos y llamó al espacio cielo. Y sigue diciendo, ¿verdad? Esto fue en el segundo día. Génesis capítulo 1:6. Y en capítulo 1:9 y 10 dice lo siguiente: entonces dijo Dios,
que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca. Y esto fue lo que sucedió. Llamó Dios a lo seco tierra y a las aguas llamó mares. Y vio Dios que esto era bueno. O sea, en la superficie este mundo estaba completamente anegado en agua. Antes de que Dios creara todas las cosas. El planeta completamente estaba cubierto por agua. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Separó, pero encima de ese planeta cubierto por agua, estaba también aguas suspendidas. O sea, estaba agua vaporizada. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Separó a una gran distancia estas aguas vaporizadas, las separó y fue a lo que él llamó cielos. Entonces, las aguas que cubrían completamente el planeta, él las puso a un lado y me hizo salir la tierra, ¿verdad?, de las profundidades, y fue lo que él mismo llamó tierra. Y a la reunión de las aguas, debajo de las aguas que él había levantado, que llamó cielo, él la llamó mares. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que en un principio ya no existe en su totalidad como al principio, pero en un principio la capa de ozono no solamente consistía en esos gases que rodean la Tierra para impedir que partículas impacten directamente contra nuestro planeta. También la capa de ozono estaba compuesta por una capa acuosa en su alrededor. O sea, teníamos de cierta manera una gran protección. Esto da por sentado entonces y evidencia de por qué también entendemos que en la antigüedad, antes del diluvio, las personas de ese tiempo podían vivir muchísimo más, debido a que el oxígeno que ellos respiraban era un oxígeno mucho más puro, más concentrado que el que tenemos hoy en día. Hoy en día ustedes saben que la capa de ozono tiene un gran agujero por el cual perdemos oxígeno y se pierde a la misma vez vida, y da como resultado que los rayos ultravioletas del sol impacten directamente contra la corteza terrestre, y eso hace que los climas y el sistema de vida en esta tierra sea algo inestabilizante. Pero en un principio no era así. En un principio todo era perfecto, y por eso la concentración de oxígeno era tan pura que daba la capacidad que la humanidad de ese entonces prolongara más su vida, fuera más longeva, e incluso fuera también mucho más, tuviera un tamaño más titánico que los hombres de hoy en día. No solamente los hombres, o sea, la humanidad, sino también la vegetación y todos los organismos vivos. Todo era muy diferente a como nosotros lo vemos en el día de hoy. Entonces, siguiendo con evidencias topográficas, encontramos también que en los lugares desérticos, como por ejemplo el desierto de Arizona, se pueden ver, y otros desiertos también, se pueden ver muchos árboles que están petrificados. Y el bosque más grande petrificado del mundo se encuentra en Namibia, allá en África. Y fue descubierto de casualidad por unos viajeros en el año 1940. Un periodista que estaba haciendo un estudio al respecto y analizando interesado en ese bosque petrificado, visitó el lugar y pudo ver que el agua arrastró, evidencia de que el agua arrastró los árboles de aquella zona hasta la zona del norte de Namibia y los enterró bajo una espesa capa de lodo. Y dice que se pueden ver troncos petrificados de hasta unos 35 metros de largo y miles de fragmentos más pequeños desperdigados por la zona. Como les estaba diciendo ahora, la forma que tenía la Tierra y la concentración de oxígeno tan puro que tenía la Tierra en ese entonces daba la capacidad que la humanidad y todos los organismos fueran más longevos y tuvieran un tamaño más grande de lo que vemos hoy en día. Entonces aquí este periodista ocularmente describe que pudo ver allí como mínimo troncos petrificados de hasta unos 35 metros de largo. ¿Qué árbol usted ha podido ver hoy en día que tiene unos 35 metros de largo?
unos pocos, pero en aquel entonces era algo muy común. Sigue diciendo él que cabe destacar que casi todos los troncos estaban dispuestos de la misma manera y desvelando en una sola dirección, o sea, como si fueran llevados por una corriente. Ahora, esto tiene un apoyo bíblico también, y porque, por ejemplo, en Génesis capítulo 8, versículo 1, cuando termina el diluvio, dice la palabra de Dios: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Cuando Dios hizo pasar este viento desde el oriente sobre toda la tierra, era para sepultar con sedimentos y con lodo, ¿verdad?, todos esos organismos que habían sido destruidos por el diluvio, para impedir que el ambiente ¿verdad?, de la tierra se contaminara. Ustedes saben de que Noé iba a salir del arca. Entonces, si Dios permitía que todos los organismos que estuvieron muertos, que en el diluvio estuvieran en la superficie de la tierra, iba a ser imposible la vida en la tierra, porque iba a causar enfermedad, y la humanidad no se iba a repoblar nuevamente a través de Noé y sus descendientes. Entonces Dios mandó este gran viento para sepultar todos estos organismos que todavía quedaban en la superficie. Por eso es que vemos que dice el periodista que él vio estos troncos de hasta 35 metros de largo, cubiertos bajo una espesa capa de lodo. Una espesa capa de lodo. Entonces esto tiene apoyo bíblico, mis queridos hermanos. Y que todos estaban ¿en qué? En una sola dirección. O sea, la palabra de Dios, mis queridos hermanos, no miente. Y aunque el ser humano, debido a su egoísmo, porque hay que llamarlo así, quiere descartar lo que dice la palabra de Dios, la evidencia, incluso arqueológica, habla por sí misma y corrobora lo que dice la palabra de Dios. Ahora, quiero citarles también un comentario que encontramos referente a Génesis capítulo 2, versículo 6, hablando acerca también del diluvio. Dice lo siguiente: dice, la fuente del grande abismo, esta tierra que nunca había experimentado los efectos de la Biblia, súbitamente fue inundada por enormes masas de agua. Comenzó a llover densas e incesantemente. Simultáneamente se abrió la corteza terrestre, permitiendo que masas de agua de debajo de la superficie manaran a borbotones, produciendo estragos e inundando la tierra que una vez había estado completamente seca. Mis queridos, queremos decirle que el mundo en ese entonces era completamente diferente a como nosotros lo vemos hoy en día. Y como les decíamos al principio, hay algunas evidencias que muestran el por qué existen tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur esas grandes capas de hielo, como lo es la Antártida. Ustedes saben que debajo de esas capas de hielo del Polo Norte y del Polo Sur de la Antártida hay tierra. Eso muestra que esa tierra, como está por encima de las aguas del océano, esa tierra estuvo poblada. Esa tierra estuvo seca, esa tierra estuvo coronada por bosques, esa tierra estuvo llena de organismos vivos, de animales. De hecho, muchos excursionistas, arqueólogos han podido hacer excavaciones en la Antártida y en el Polo Norte y han podido desenterrar organismos y animales de gran tamaño, petrificados completamente, y árboles también petrificados completamente, o sea, en buen estado. Los han encontrado en esas
regiones que están bien templadas. ¿Y producto a qué? Porque en un principio esas regiones no estaban templadas. De hecho, todos conocemos también el gran descubrimiento que se hizo de ese mamut muy conocido, ¿verdad? Un mamut que descubrieron completamente con su pelo, con su piel en un estado perfecto, con sus colmillos, con todo, en regiones templadas. ¿Por qué? Porque esos lugares que ahora están prácticamente inhabitados, que solamente los animales que han podido adaptarse a ese clima tan templado solamente viven ahí, como los pingüinos, los osos polares y salvo otros más, ¿verdad? Pero esos lugares nunca estuvieron templados, nunca fueron tan fríos así. Porque en un principio la temperatura de la tierra Dios la hizo con un ambiente perfecto para que todos los organismos vivos pudieran vivir sin que hubieran inestabilidades, ¿verdad?, en los climas. Dice Génesis capítulo 2 versículos 5 y 6 para que ustedes vean lo que dice la palabra de Dios. No crecían en ella, o sea, en la tierra, plantas salvajes como lo vemos hoy en día, ni grano porque el Señor aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Como sabemos, esos manantiales eran ¿de qué? De aguas calientes. El manantial que viene del profundo de la tierra era de aguas calientes. Es de aguas calientes. Entonces, con el vapor de esos manantiales era suficiente para regar toda la tierra y era suficiente también para que el clima, y eso interfería también en el clima de toda la tierra que Dios había creado. Y eso también es una evidencia bíblica para esos que dicen, no, es imposible de que desde las profundidades de la tierra Dios también trajo agua para destruir este mundo con un diluvio. Pues, como sabemos, el manantial trae agua de ¿qué? De las profundidades de la tierra. ¿Y por qué el agua sale caliente? Porque están en lo profundo. De hecho, cuando se abre un pozo, ¿dónde se abre? En las profundidades de la tierra. No se abre en la superficie. Entonces, ¿por qué? Porque en la profundidad de la tierra Dios tenía también preparado grandes masas de agua. Y el ejemplo lo vimos allí en texto bíblico cuando dice que cuando Dios separó las aguas que puso en lo alto que llamó cielo, Él también separó las aguas debajo de las aguas que estaban debajo de la tierra. Esto es algo muy importante. Ahora, entendemos también que cuando ocurrió el diluvio, debido a ese gran terremoto universal que hubo, el eje de la tierra también se inclinó. Por eso es que usted ve que el eje imaginario de la tierra tiene unos 23.5 grados, o sea, indica que en un principio la Tierra tenía otra dimensión y giraba en otra dimensión. Pero Dios, en su inmenso amor, no permitió que la Tierra se descontrolara tanto para evitar daños catastróficos a la humanidad que nuevamente iba a venir por medio de Noé y sus descendientes. Según algunos estudiosos indican que si la Tierra se inclinara 45 grados más, las estaciones serían mucho más profundas de lo que son hoy ahora. O sea, el calor fuera mucho más insoportable, el frío fuera mucho más insoportable y por eso sería prácticamente imposible la vida en el planeta. O sea, todo indica de que a pesar del pecado que tenía la humanidad y a pesar de la destrucción que vino sobre la humanidad, Dios intervino por amor a cada uno de nosotros. El mundo, dice la palabra de Dios, que está como en los mismos días de Noé, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, viviendo de la lujuria, abriendo los pensamientos a cuánta depravación puede existir. Pero así como en un principio el mundo fue destruido por agua, también lo será. Esta vez no por agua, pero esta vez será una destrucción completa. Ahora, lo importante es que tú y yo debemos prepararnos. Estamos en medio de esta humanidad
caída, pecadora, alejada de Dios, así como lo fue en los tiempos de Noé. Y producto de eso, Dios le dio otra oportunidad a la humanidad. Pero esta vez puede haber una nueva oportunidad para ti. Y esa oportunidad será única. Entonces, debemos prepararnos y debemos ayudar a preparar a otros. Porque Cristo está a las puertas. La evidencia lingüística o tradicional, como usted le quiera llamar, topográfica, evidencia geológica, todo indica de que el diluvio existió y que fue producto no porque Dios estaba airado, fue la consecuencia de lo que es alejarse de Dios. Como todas las cosas, cuando se infringe una ley, independientemente de la ley que sea, las consecuencias se ven. Si tú infringes la ley de salud de tu cuerpo, las consecuencias tú las vas a ver. Si tú infringes la ley estatal de tu país, las consecuencias las vas a ver. O sea, no es un castigo por algo que tú hiciste. Es la decisión que tú tomas lo que trae la consecuencia para tu vida y también para tu entorno. Entonces, Dios quiere tu bien, Dios quiere mi bien y Dios quiere salvarnos. Tanto es así que a pesar de que el mundo en ese entonces estaba completamente depravado, Dios siempre preservó lo bueno. En este entonces, en esta humanidad que estamos viviendo, tú puedes formar parte de ese pequeño remanente al que Dios lo llama hombre justo, conforme a su corazón, como lo dijo también a Noé. Tú puedes formar parte de esa pequeña grey, de esa pequeña congregación, de ese pequeño remanente que Dios puede salvar en medio de toda la pecaminosidad que existe en el mundo. Pero todo va a partir de tu decisión. En aquel entonces, Dios le dijo a Noé que construyera un arca. En ese entonces, no es un arca, pero tenemos también un medio de salvación. ¿Y sabe cuál es ese medio de salvación? Cristo Jesús. Si aceptamos a Cristo Jesús, vamos a estar, destinados a salvación. Si aceptamos a Cristo Jesús, no vamos a ni siquiera sentir el gran cataclismo que Dios tiene para esta humanidad perdida. Si aceptamos a Cristo Jesús, Dios nos dará la oportunidad de vivir nuevamente. No como vivió Noé, que vivió muchos años más, pero después falleció. Esta vez Dios te va a permitir vivir, pero vivir para siempre. Entonces, la decisión está en tus manos. Quiero compartir contigo, para terminar ya, para que usted vea o se imagine cómo era el mundo antes de que Dios lo destruyera. Esto lo encontramos en Historia de la Redención, libro Historia de la Redención, que te recomiendo lo leas, escrito por la señora Elena G. de White, página 20. Dice lo siguiente: la tierra que salió de las manos del Creador era sumamente hermosa. Había montañas, colinas y llanuras, y entre medio había ríos, lagos y lagunas. La tierra no era una vasta llanura. La monotonía del paisaje estaba interrumpida por colinas y montañas, no altas y abruptas como las de ahora, sino de formas majestuosas y hermosas y regulares. No se veían las rocas escarpadas y desnudas, porque yacían bajo la superficie como si fueran los huesos de la tierra. Las aguas se distribuían con regularidad. Las colinas, montañas y bellísimas llanuras estaban adornadas con plantas y flores y altos y majestuosos árboles de toda clase, muchísimo más grandes y hermosos que los de ahora. El aire era puro y saludable, y la tierra parecía un noble palacio. Imagínate esa escena. Pues, imaginándote esa escena, mis queridos, no se compara ni siquiera con las grandes cosas que Dios tiene para aquellos que le son fieles, con las grandes cosas que Dios tiene para aquellos que acepten a Cristo Jesús. Ahí me disculpan lo un poco extenso de este pequeño estudio, pero tenía que darle todas las pautas, todo lo que requería para confirmar la veracidad del diluvio y que la Biblia tiene la razón.
Así que Dios te bendiga mucho, pasa un feliz día, una feliz noche, independientemente del momento cuando estés mirando este video. Y recuerda que Dios te ama, recuerda que Dios viene pronto y recuerda que Dios quiere salvarte.